Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras, en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quienes recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Alguien le llamó a la carta de los romanos, o a la carta a los romanos, la catedral de la fe. Otro le dijo que Romanos es la parte central del Nuevo Testamento. Yo agregaría lo siguiente: el que nunca ha leído Romanos no se puede considerar cristiano. Jamás ha estudiado la carta a los romanos, muy poco del Señor. Dijo un teólogo que si Pablo hubiera escrito solamente la carta a los romanos, hubiera sido suficiente para nosotros los creyentes para entender tantas doctrinas en la Biblia. Pienso lo mismo. Quiero darles 3 fechas, 3 datos en la historia de cómo la carta a los romanos impactó de una manera que ustedes no tienen idea, pero que debiera de ser el mismo impacto, yo considero así, en la vida de nosotros. En septiembre del año 386, un nativo del norte de África, que había sido profesor de filosofía en Milán, Italia, por varios años, se sentó a llorar a la casa de su amigo Alipio, contemplando las maldades de su vida. Mientras estuvo allí, escuchó la voz de un niño cantar que decía en latín, Tole lege, que significa toma y lee, toma y lee. A su lado había un rollo abierto de la carta a los romanos, la tomó en sus manos y el primer pasaje que captó de la carta a los romanos fue Romanos capítulo 13, Lili, si nos ayudas, verso 13 y 14. 13 y 14. Y esto fue con lo que se encontró este joven. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y miren, y no proveáis para los deseos de la carne. Este hombre, después de que ese día él leyó esta parte a la carta a los romanos, su vida ya no fue la misma. Romanos fue la carta o el pretexto que lo llevó a conocer a Jesucristo como su Salvador, y desde entonces este joven que se llamaba Aurelio Agustín se convirtió en uno de los teólogos más prominentes en la historia, mejor conocido para nosotros como San Agustín de Hipona. Qué interesante, ¿no? Cómo es un hombre que se convierte al cristianismo, que la Iglesia Católica lo respeta, que nosotros dentro del cristianismo también reconocemos sus escritos. Por cierto, si ustedes tienen la oportunidad de conseguir el libro de él, que se llama Confesiones, se los recomiendo. La segunda fecha que les quiero dar es en agosto de 1515. Tuvo una experiencia un joven muy similar a la de Agustín. Él estaba enseñando a sus estudiantes en la Universidad de Wittenberg, él era un catedrático. Precisamente a estos jóvenes les estaba enseñando la carta a los romanos. Tan grande fue su impacto a la hora de estudiarla verso por verso, que hasta en nuestros días repercutió el impacto que tuvo la carta a los romanos, que desde allí partió algo que se le conoce como la Reforma Protestante. Y desde entonces ese hombre
ahora la Iglesia Católica lo tiene considerado como un hereje, pero nosotros lo tenemos como un hombre de los padres de la Iglesia que ayudó a que pusieron parteaguas dentro de la historia y ahí surgiera lo que nosotros ahora conocemos como el protestantismo, ¿sí? Este hombre, mejor conocido como Martín Lutero. La tercera fecha que les quiero dar era un miércoles 24 de mayo de 1738 en Inglaterra. Un ministro estaba confundido acerca del significado del Evangelio. No estaba seguro de su salvación. Ese día escribió en su diario: hoy fui de mala gana a la iglesia, en la calle de Aldersgate, donde alguien estaba leyendo el prefacio del comentario de Romanos, y cerca del 8:45, mientras describía el cambio que Dios obra en el corazón por medio de la fe en Cristo, sentí en mi corazón extrañamente un cálido. Sentí que al final confiaba en Cristo solamente para mi salvación. Y una seguridad me fue dada, me fue quitado, sentí que me fue quitado, sentí que me fue quitado el peso de mis pecados y me había salvado de la ley y de la muerte. Así decía en su diario este hombre que él dice: ese día yo fui salvo. Ese hombre mejor conocido como John Wesley. Pongo estos 3 ejemplos y yo podría mencionarles más. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, un teólogo también ex ateo, se convierte al cristianismo. Puedo hablarles de infinidad de personajes, teólogos serios. Y podría hablar, yo creo que también de la experiencia de un servidor cuando tuvo su encuentro con la carta a los romanos. ¿Por qué es importante la carta a los romanos? Porque la carta a los romanos, creo que nosotros, hermanos y hermanas, es una carta que está llena de doctrina y teología. Todos nosotros leamos la Biblia, necesitamos nosotros estar completamente seguros de cuáles son las doctrinas más esenciales. Y Romanos es un libro, porque está muy completo, de 16 capítulos. Está lleno de doctrina, la doctrina más esencial. Me llama la atención porque tantas cosas que les podría mencionar ahorita sobre lo que estoy diciendo, pero considero que si nosotros viniéramos con una expectativa de lo que puede hacer y transformar estas palabras del apóstol Pablo, que es el Evangelio en sí, podemos nosotros tener la seguridad de nuestra salvación al encontrarnos con cada palabra de esta carta. Me gustaría que comenzáramos con el verso 1 diciendo algunas cosas. Primero vemos una palabra que dice Pablo. Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Quién fue Pablo? Para nosotros es importante saber quién era Pablo, y en Hechos capítulo 9 nosotros vemos y entendemos que era un hombre que nació en Tarso, que su nombre significa pequeño, que era de la tribu de Benjamín, eso lo sabemos todos nosotros, que era un ciudadano romano, su madre era judía, su padre era romano, que fue educado por uno de los fariseos más reconocidos y prominentes en la época de Pablo, que se llamaba Gamaliel, y que Pablo se encargó de exterminar a toda esta nueva doctrina y enseñanza que se llamaba la secta de los nazarenos o la secta de los del camino, o como les dijeron ellos de una manera despectiva, los cristianos. Pablo se encargó a perseguir a la iglesia, y en Hechos 9 nosotros vemos, capítulo 9, verso del, si no me equivoco, es como del versículo, en el versículo 1, quiero que me acompañen, dice así: Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, versículo 2,
y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Ustedes hacen una comparación de Jerusalén a Damasco, son 200 kilómetros. Y se hacía más o menos en trayecto unos 5 a 6 días de camino. Pablo va a trasladarse a Damasco para llevar cartas y de ahí en el camino, fíjense lo que él piensa hacer, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así le llamaban a esta secta, a palabras de ellos, los trajese presos a Jerusalén. Siguiente. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Para empezar, Saulo pensaba que este mentado Jesús que predicaban los del camino, él aseguraba que, él le molestaba porque decía: eres herético decir que Jesús es el Mesías. Los fariseos esperaban al Mesías, pero no era Jesús el Mesías que predicaban los del camino. Entonces Pablo iba desacreditando y de alguna manera desarticular esta banda, por así decirlo, de gente hereje, y nunca se espera él que en el camino, cuando va él rumbo a Damasco, se encuentra con nuestro Señor Jesucristo y le dice: ¿por qué me persigues? Noten, no está diciendo ¿por qué persigues a la iglesia? Le está diciendo ¿por qué me persigues? Lo personaliza, le dice el Señor: me estás persiguiendo a mí, porque la iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Versículo 5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. ¿A quién qué? ¿A quién tú persigues? Ay, me gusta así que están en la Biblia, ¿eh? Dura cosa te es dar cosas contra ¿qué? ¿Qué quiere decir esto? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En la antigüedad, los pastores de rebaño, sobre todo de vacas, usaban una especie como de vara larga, filuda, le sacaban filo. Eso se le decía aguijón. Cuando veían y discúlpenme el término, cuando veían de este tipo de animales que trataba de desviarse o quería hacer lo que quería, ellos con esa vara le picaban y le hacían así. Esta frase de dura cosa te es dar cosas contra el aguijón era una frase, o era ¿cómo se le dice? Un refrán, un dicho popular dentro de los judíos. Era como una especie de decir, lo que estás haciendo es como nosotros el dicho mexicano que decimos: estás escupiendo para arriba. Sí lo han oído, ¿no? Lo más seguro es que te vas a salir perjudicado. Es decir, estás blasfemando, estás despotricando en contra del Señor. Este dicho quiere decir exactamente lo mismo. Y Jesús le dice: oye, estás contrapunteando contra el que tiene el aguijón. Me llama la atención cómo es nuestro Dios. Este hombre que lleva sus planes, sus propósitos, nunca se la esperó. Este hombre que iba de una manera soberbia, arrogante, querer humillar a la iglesia, al final él sale ridiculizado. ¿Y qué termina haciendo? Se encuentra con el Señor al que él va persiguiendo, tiene su encuentro con Cristo y el Señor inmediatamente le da recomendaciones. Miren, versículo 6, sigamos leyendo. Él temblando, le dice así, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: ni piensas que te voy a decir yo. Le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Fíjense bien. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, ¿qué pasó? No veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Así fue este hombre como se encontró con la gracia soberana y salvadora. Así es como este hombre se encuentra con el Salvador. No quiere decir que todos nosotros debemos de tener un encuentro de esta manera, pero este hombre peculiarmente así se encontró con el Señor. Ahora bien, si entonces estamos viendo quién es ahora Pablo, regresemos a Romanos capítulo 1 y noten cómo... Bueno, antes de decirle lo que continúa en el versículo 1 de Romanos capítulo 1, a mí me gustaría que entendiéramos algo respecto a la carta a los romanos o a la iglesia a los romanos. ¿Dónde se originó? ¿Dónde comenzó la iglesia a los romanos? Acompáñenme a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 10. ¿Se acuerdan del día del Pentecostés? Ok, vamos a ese día. ¿Sí? Vamos a ese día. Miren lo que dice. En Frigia, está hablando el apóstol el apóstol Pedro, y luego dentro de lo que dice en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene,
Y oigan, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, ¿qué más dice el 11, Lili? Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué cosa, hermanos? Las maravillas de Dios. ¿Se acuerdan que ese día la gente fue un suceso? Ese día ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo. Algo que no siempre sucede de la misma manera, o no siempre se dan los dos momentos o estas experiencias así. En este caso pasaron los dos sucesos en uno solo. Vemos cómo son bautizados por el Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo, que son dos cosas totalmente distintas. Y entonces vemos cómo él dice, estas personas que están aquí, que son puros judíos, están hablando en los idiomas que acabamos de escuchar, cretense, árabe. Regresa al 10, Lili, por favor. Cretenses, árabes, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Entonces, la gente que estaba en el Pentecostés, acuérdense que era una festividad masiva en Jerusalén, donde venía gente de todos los alrededores, una fiesta, dice Josefo, que era una fiesta de bastantes personas, gente que llegaba a esa fiesta, estamos hablando de miles, y entonces venían de todas las partes del mundo, ¿no? Ya mencionamos ahí África, Egipto, Panfilia, Frigia, romanos de Cirene, de tantos lugares. Entonces se sospecha, la creencia popular es que los romanos que fueron de visita a ese lugar, cuando escuchan las maravillas de Dios en su idioma y a la confrontación de Pedro en el mensaje de Hechos 2, inmediatamente estas personas son confrontadas con el Evangelio. Y una vez que escuchan el Evangelio, acuérdense que después al final preguntan, varones galileos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, pues arrepiéntanse y bautícense cada uno. Y entonces ya después, conforme va pasando esto, vamos al versículo 41 y 42 de Hechos. Ay, perdón, hablé muy rápido y luego cuando hablo mucho los hago bolas. A ver, Hechos 2, 41, 42. Fíjense bien. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos, hermanos? O sea, dentro de todas las personas que venían de las religiones, allí se añaden 3,000 personas. De todas partes, versículo 42. Y perseveraban, noten lo que hacían estas 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, estas personas se quedan un tiempo considerable en Jerusalén para recibir instrucción de los apóstoles. Estos hombres, una vez gente, mujeres, familias que reciben el Evangelio, se regresan a sus tierras y se van a sus casas y empiezan a propagar esta nueva enseñanza, esta nueva ola, esta nueva doctrina, esta nueva manera de creer y de ver las cosas. Se convierten al cristianismo, efectivamente. Entonces estos romanos llegan a su casa. Ya una vez que llegan allá, se empieza a propagar la palabra del Señor y se empieza a extender. Entonces estos cristianos que estaban en Roma, la iglesia empieza a crecer. Y llegó un tiempo de la historia donde estos cristianos que estaban en Roma empezaron a sufrir persecución. Acompáñenme a Hechos, capítulo 18, versículo 1 y 2. Dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. ¿Qué pasa en el versículo 2? Y halló a un judío llamado, ¿cómo se llamaba el judío? Aquila, natural del Ponto, recién venido, ¿de dónde, hermanos? De Italia. ¿Y dónde es Italia? En Roma, ¿verdad? Por cuanto Claudio, oigan, había mandado que todos los judíos saliesen, ¿de dónde? De Roma, y fue a ellos. Entonces, el mismo Roma, el mismo Claudio, en este caso, ¿era emperador o qué era? En este caso, este hombre echa a los cristianos judíos de Roma y empieza a correrlos y les empiezan a expatriar. Se empiezan a regar. Fulano Aquila con su esposa Priscila llegan a Corinto. Entonces, Pablo jamás había ido a la iglesia de Roma. ¿Cómo es que entonces al final del capítulo de Romanos, del capítulo 16, Pablo habla por nombre a muchos personajes que vivían ahí en Roma o pertenecían a esta iglesia? Lo primero que nosotros entendemos es que muchos expatriados, muchos que corrió Claudio y que se fueron a Jerusalén y se fueron a Corinto, lo más seguro es que Pablo tuvo contacto con ellos. Cuando les menciona el nombre es para que ellos sepan que él los conoce. Es bien interesante esto, porque Pablo no conocía a la iglesia de Roma. Él mucho tiempo intentó querer ir a ver a estos hermanos, a los romanos,
y nunca tuvo la oportunidad, no pudo, siempre hubo una cosa u otra y no pudo. De hecho, ahorita vamos a ver unas cosas muy importantes dentro de esto. Les narro esto, hermanos, como una manera homilética para que entiendan quién eran en el contexto histórico que se encontraban y puedan entender correctamente por qué Pablo habla así. Ahora, si estos cristianos, cuando empezaron a edificarse sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, esta iglesia obviamente tenía firmes fundamentos. Entonces dice uno, si tenían firmes fundamentos, si Pedro, Juan y los 12 los discipularon, ¿por qué Pablo cree conveniente escribir una carta que habla del Evangelio si a estos están firmes, están fieles y aparte tienen correcta doctrina? Bueno, todas esas preguntas ahorita no las vamos a ir contestando. Lo primerito que vamos a responder es, vamos a ver los motivos de por qué escribió esta carta. Hay 3 que yo descubrí. El primero, uno de los motivos que escribió Pablo esta carta es para que lo conocieran a través de su carta y así poder contar con el apoyo económico de ellos y espiritual a su ministerio misionero, porque el anhelo del apóstol Pablo era ir a predicar a España y plantar nuevas iglesias. Acompáñame al versículo 10 de Romanos 1. Fíjense bien lo que les está diciendo en su carta, miren, rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. El anhelo de Pablo era ir a Roma para decirle a los hermanos, quiero que me ayuden porque tengo que ir a España y para ir a España tengo que pasar por Roma. Quiero pasar un tiempo aquí con ustedes y quiero que me ayuden a financiar mi ministerio misionero. Y pues nosotros, discúlpenme, estamos tan escamados con tanto pseudo pastores o líderes que nosotros escuchamos, ahora mira, el apóstol Pablo les estaba solicitando apoyo económico a los cristianos de Roma para que apoyaran su ministerio. Así es, él les estaba pidiendo apoyo económico para promover su ministerio misionero. Ahorita lo vamos a ver en otro versículo. Y entonces él les pide apoyo y les dice, hermanos, no sean malos, ayúdenme para financiar mi ministerio. Él no da por hecho que son hermanos pudientes económicamente, él da por hecho que son la iglesia de Cristo, van a ayudarle. Entonces es el primer propósito por el cual escribe o motivo por el cual escribe la carta. Vamos a ver el segundo. Ahorita les respondo más ampliamente el primero, tiene que ver con el tercero. Segundo, él escribe la carta para confirmarles el evangelio entre ellos. Pablo desea estar seguro que recibieron correctamente el evangelio y además desea alentar su confianza en Cristo a causa de la persecución que se estaba dando en Roma. Acuérdense que los cristianos primeros estaban siendo sacrificados en el circo romano por los leones y a veces por los... ¿Cómo se llaman? Los gladiadores, así es. Y entonces los cristianos estaban sufriendo y entonces el apóstol Pablo dice, yo necesito alentarlos, pero aparte de ello, dice, quiero estar seguro si de verdad recibieron el evangelio correctamente. ¿Dónde se los dice eso? Acompáñenme ahí mismo, Romanos capítulo 1, versículo 11. Dice así, porque deseo verles para comunicarles algún don espiritual a fin de que ustedes sean, ¿qué? Confirmados. Yo quiero que ustedes estén completamente seguros de que ustedes son fieles al Señor y que son el pueblo del Señor. Pero vamos a ver el tercer motivo de por qué escribe esta carta. Lo encontramos en Romanos 15, Lili, versículo 23 al 29, ¿sí? Ya ni buscan su cita, está bien, acá arriba más rápido, miren. Romanos 15, 23 al 29, ¿sí? Miren, oigan a Pablo, él está hablando a la iglesia, pero ahora les dice, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a ¿dónde? A ustedes, a vosotros. Dice, cuando vaya ¿a dónde? A España, dice, iré a vosotros, porque espero verles al pasar y ser encaminado allá por vosotros, dice, una vez que haya gozado con vosotros. Mira, tradúcelo a la NBLH y para... Mira, NBLH, Lili, por favor, Romanos 15, 24. Ahí es RBR. Ahí está, miren. Cuando vaya a España, los visitaré porque espero verles al pasar y que me ayuden a continuar, ¿dónde? Después de que haya disfrutado un poco de su compañía. O sea, Pablo es sincero, hermanos, quiero que me echen la mano. Quiero que me ayuden porque quiero ir a España a plantar una iglesia allá.
Curiosamente, Pablo nunca fue a España, nunca tuvo la oportunidad. ¿Saben quién sí la tuvo? El apóstol Pedro. Él sí fue a España y él plantó la iglesia en España. Bien, cuando dice esto el apóstol Pablo, le dice, ya después que haya disfrutado un poco de su compañía, eso es su anhelo. Entonces vemos los 3 propósitos. Número 1, que le ayuden a plantar la iglesia en España. Número 2, que le ayuden a confirmar el evangelio. Pero todavía no termina. Miren, versículo 25, ahora sí en Reina Valera, Lili. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Voy a servir allá en la iglesia. Me invitaron a predicar, dice él. Porque Macedonia, de lo que nos ha estado hablando Eduardo la semana pasada, dice, y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda. ¿Para quién? Para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, encontramos el tercer motivo. Quiero también que no solamente me ayuden a mi ministerio, quiero que me ayuden a recolectar una ofrenda para ayudar a los hermanos de Jerusalén que están sufriendo también persecución y no tienen comida. Y entonces dice, quiero que me ayuden económicamente. 27, vamos a leer hasta el 29. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles ¿de quién? De los materiales. ¿Cómo es el apóstol Pablo? Miren, si ustedes recibieron la bendición espiritual gracias a los judíos, yo creo que lo justo, gentiles, es que ahora ustedes sirvan a los judíos de sus bienes materiales. Es lo que dice el apóstol Pablo. 28. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. 29. Y sé que cuando vaya a ustedes llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Quién honestamente de ustedes escribe una carta para solicitar ayuda y echa tanta elocuencia, hermanos, pero también franqueza? Ese día que les está escribiendo ese momento, le dice, voy a ir primero a Jerusalén y después de Jerusalén me pienso trasladar para allá con ustedes. Fue la última vez que el apóstol Pablo pudo ir a Jerusalén. Ahí en Jerusalén lo apresaron y ya no lo soltaron. De ahí a 2 años después fue muerto, asesinado, decapitado. Entonces, Pablo nos manifiesta a través de su carta los motivos de por qué escribe esta carta. Ahora, no son los motivos, esos motivos por los cuales él escribe la carta a los romanos no es el mismo motivo para nosotros. El motivo para nosotros es para que conozcamos acerca de la justicia de Dios, de que el hombre tiene un grave problema y Dios tiene una gran solución. Y a esto nos hemos concentrado este domingo, a analizar esas cosas. Amén. Entonces, Pablo escribe esta carta, la escribe de una manera tradicional, ¿sí? Se identifica como toda una carta que debe tener un remitente y un destinatario, un saludo, y expresa de alguna manera sus buenos sentimientos hacia ellos. Acompáñenme a Romanos capítulo 1, regresemos. A veces pienso que estos datos históricos para algunas personas es tedioso, pero es necesario que nosotros lo sepamos, ¿sí? Un teólogo que el tema principal de la carta a los romanos es la justicia de Dios, y en ella vamos a en ella encontraremos deleitar la lógica, dice él, cautivar la mente del genio, incluso llegará a traer lágrimas al alma más humilde y refrigerio al más simple. La carta a los romanos ha hecho escribir tantas poesías. Hay un grupo de alabanza que se llama Gracia Soberana. Es un grupo gringo, canta alabanzas meramente cristocéntricas, y acaban de sacar un disco que es meramente el Evangelio, y las canciones todas están escritas e inspiradas en la carta a los romanos. Y una de las canciones se llama Salutación, capítulo 1, verso 1 al 7. Y yo dije, ¿qué puede decir esa canción? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado al Evangelio. Y cuando ustedes empiezan a escuchar la letra de la canción, está en inglés, por cierto, pero se traduce ahí mismo, ustedes vieran las letras, están llenas de contenido. De momento ustedes ya leímos el versículo 1 al 7 y vemos que, pues, Pablo, siervo de Jesucristo y pero vemos nosotros cómo tiene tantas enseñanzas y tanta teología, doctrina para nosotros.
Vamos al capítulo 1, noten. Ya dijimos quién era Pablo. Ahora noten, en el versículo 1, Pablo se identifica con 3 frases o expresiones. Fíjense bien cuál es la primera. Siervo de Jesucristo. Número 2, llamado a ser apóstol. Y número 3, apartado para el evangelio de Dios. 3 maneras en las que se da a conocer el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos. Y vamos a ver la primera. La primera es Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Qué significa siervo? La palabra siervo, en nuestro contexto occidental, en la cultura americana, la palabra siervo no tiene el mismo sentido que lo tiene en la cultura oriental. Por ejemplo, la palabra siervo es la palabra griega doulos o doulos, que significa esclavo. Entonces, la traducción más exacta debiera decir Pablo, esclavo de Jesucristo. Para nosotros hoy en día no es lo mismo un esclavo que un siervo. Para nosotros un siervo, nos imaginamos una persona entregada a las cosas del Señor, una persona con mucha devoción, una persona que tiene ciertas conductas y patrones de piedad y de humildad. Pero un siervo, hermanos, es un esclavo. Y la misma palabra doulos la usa Cristo Jesús en los evangelios. La misma palabra Pablo se identifica así, de hecho en Gálatas 1:10, Filipenses 1:1, Tito 1:1, Pablo se da a conocer como un esclavo de Cristo. Yo podría decir que es la expresión en la que el apóstol Pablo, con la que más se identifica y de la que yo creo que más se enorgullece. Pablo regularmente no se la pasó diciendo yo soy un apóstol, sino más bien él se identificaba más como un esclavo de Cristo. ¿Qué es un esclavo? Vamos a definir qué es ser esclavo. En la época antigua, en el tiempo de Cristo Jesús y la iglesia, era considerado una cosa. Un esclavo era una cosa, un instrumento o posesión del amo. El esclavo no tenía libertad propia. Todo él le pertenecía a su señor, aún su tiempo, sus hijos, su fuerza. Si enfermaba el esclavo o envejecía, el amo podía hacer de él lo que quisiera. Ser esclavo no solo significaba ser propiedad de otro, sino estar disponible siempre a obedecer en todas las maneras posibles. Ellos solo tenían un solo interés: llevar a cabo la voluntad del amo. En nuestra cultura, el término esclavo es además lo ven como denigrante y aparte es ofensivo. Cuando Jesús dijo no lo busquen, Mateo 6:24, nadie puede servir a 2 señores. Jesús está diciendo, nadie puede ser esclavo de 2 amos. ¿Somos esclavos de Cristo o somos esclavos de otra cosa? ¿Cuál es la diferencia entre un esclavo y un obrero? El obrero puede negarse a trabajar. El obrero puede pedir un aumento de sueldo. Es más, el obrero puede cambiar de trabajo. Sin en cambio, el esclavo, él no tiene alternativa para obedecer. Él solo obedece. Ahora, Pablo se identifica como un siervo de Cristo, un esclavo de Cristo. Si usted y yo somos esclavos de Cristo, ¿qué nos hace pensar o tener la idea o de dónde sacamos que un esclavo en la actualidad le puede exigir bendiciones, beneficios a su amo? Esas clásicas iglesias, no, tú pídele, somos hijos de un rey. A ver, ¿somos hijos de un rey o somos esclavos del rey? No, pues las dos cosas, ok. Pero fíjense bien cómo el apóstol Pablo empieza a identificarse. O sea, él no dice, Pablo, hijo del gran rey. Pablo,
el gran superapóstol de las iglesias a los gentiles. No, Pablo inmediatamente el primer calificativo, él cree importante que después de su nombre debe de continuar la palabra que lo identifica como un fiel seguidor de Cristo. Y es la palabra siervo, esclavo. Se supone que el siervo vive solo para el deleite de su amo, para agradarlo. ¿De dónde sacamos nosotros? Que grítale, exígele, pídale, repréndele, decláralo, cancélalo. Esclavo no tiene derechos. Y aquí conviene que nosotros aclaremos que el apóstol Pablo, ¿de dónde sacamos a veces esos términos? Ayúdenme. Cuando nos referimos a una persona que está trabajando en la obra del Señor y le decimos, no, él es un siervazazo. Oigan, un siervazazo, un gran ungido, espérenme, o gran o siervo. Estamos hablando de dos cosas totalmente contrarias. O gran, porque dijimos que es un esclavo. ¿Alguien conoce a un gran esclavo? ¿Cómo se le llama esto en taller de lectura y redacción? Oigan, no, está mal dicho eso, ¿no? O esclavo o gran. ¿Qué somos? No me conteste. Dijo un gran varón de Dios, o gran varón de Dios, o siervo. Y a mí me hace pensar, Pablo, si él se considera un esclavo, a mí me suena ahorita estas palabras igualmente. Si Pablo está diciendo siervo de Jesucristo y Pablo fue el apóstol, dijo él, ya se me acabó la tierra para evangelizar, solamente me faltó España, dice él. Y en esta misma carta lo dice, se me acabó ya la tierra para evangelizar, ¿a dónde más voy? Hermanos, no tenía Twitter, no tenía Facebook, no tenía canal de YouTube, no tenía las aplicaciones que hoy en día nosotros tenemos, e impactó toda Europa y Asia. Y luego al final de esta, o al principio de esta carta dice él, yo soy un esclavo de Cristo. Dijo, wow. Y me vienen las mismas palabras como cuando la hermana Mercedes habló. Si ella es así, entonces ¿yo qué soy? ¿Pablo es un esclavo de Cristo? ¿Yo qué soy? ¿O de dónde saco esos argumentos de que descubre el campeón que hay en ti? Segunda característica, llamado a ser apóstol. Oigan, él no se autodenominó apóstol. Dice llamado a ser apóstol. Me gusta porque en Hechos 26, acompáñanos Lili, por favor. En Hechos 26, el apóstol Pablo empieza a aclararnos a nosotros las personas el nombramiento que solo y exclusivamente puede darnos el Señor. Hechos 26, versículo 15 al 17. Fíjense, yo entonces dije, él está narrando su conversión al rey Agripa, si no me equivoco. Y entonces dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Oigan, ¿para qué? Le va a dar la encomienda. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora, ¿qué, hermanos? Apóstol, apostelo, del griego, enviado a una determinada comisión. Entonces el apóstol Pablo está entendiendo claramente que su apostolado es ser enviado a cumplir una misión. Supongamos que yo aquí dijera en este momento, ¿saben qué? Quiero por favor que, Heriberto, quiero que te traslades y vayas hacia cierto lugar, quiero que vayas a recoger un libro que yo dejé ahí prestado, por favor recógelo, te encargo que vayas a eso. Yo le he dado una comisión, lo he enviado a una tarea específica, él está cumpliendo un apostolado. Eso es un apóstol, pero en la actualidad un apóstol, hermanos, es sinónimo de un payaso que tiene 25, 30, 40 sucursales donde está atendiendo personas.
¿Se dan cuenta cómo la terminología que encontramos en la Escritura no tiene nada que ver con lo que vemos en la actualidad? Pablo, a través de llamado a ser apóstol, nos da a conocer su vocación. Dice, a los gentiles, a quienes ahora te envío, le dice el Señor. Apóstol significa enviado, alguien designado, solo personal. ¿Han visto en esas puertas de ciertos trabajos, negocios que dice solo personal autorizado? Eso es lo que está diciendo, solo exclusivo para ello. ¿Sí? Así que cabe aclarar que puede autonombrar o autodenominar apóstol a nadie. Nadie, hermano. Si se dan cuenta, apóstol no está con mayúsculas. Apóstol está, hermanos, con minúsculas. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, verso 11. Y Él mismo constituyó, miren, o sea, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Él mismo constituyó. ¿Qué constituyó? A unos los constituyó, ¿qué? Apóstoles. A otros, ¿qué, hermanos? Profetas. A otros evangelistas. A otros pastores y maestros. Fíjense bien, esto se le conoce como la mano del Señor. La mano del Señor, hermanos, no es jerárquica. No es para que está aquí la iglesia y después esta mano, ¿sí? O sea, apóstoles, porque le pone nombre a los dedos, ¿sí? Este es el apóstol. El apóstol puede tocar a todos. Miren. El pastor no puede tocar a nadie. Miren, se le dificulta. Porque le ponen nombres: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. No es así, hermanos, no es jerárquica. La mano del Señor, hermanos, es igual, está dentro del pueblo. Estamos para servir al Señor. Tenemos misión, comisiones específicas de parte de Dios, pero no es jerárquico. El hermano Samuel, discúlpenme, no es más que ustedes. Somos iguales. Hermanos, el hermano Samuel no tiene una unción más arribita de la de ustedes. Él repartió el Espíritu Santo a todos de acuerdo a la misma repartió el Espíritu sin medida a cada uno de nosotros. El único que tuvo una unción sobre de nosotros, muy especial y fue nuestro Señor Jesucristo. Su unción fue como Mesías. Nosotros somos ungidos como sus hijos, como su pueblo, como su rebaño. Entonces, esa mano no es así. No piensen ustedes que, la iglesia y cállese porque... No, hermanos, claro, por supuesto que estas 5 personas, que son 4 en esencial, pero esto es porque es pastor y maestro, no es pastores, coma y maestro. O sea, pastores y maestros es una misma persona. El todo pastor debe ser maestro, no todos los maestros son pastores, entonces, pero todos los pastores sí deben de ser maestros. Y entonces, cuando nosotros vemos esto, lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque él escribe Efesios, ¿qué dijo la hermana? Fíjense, él está haciendo esto, caminando así. La responsabilidad que nos da el Señor a nosotros es una responsabilidad para sobrever, porque episcopos, pastores, obispo, que es lo que quiere decir, es sobrevedor. El Señor nos ha dado la capacidad para ver por encima de la grey, pero no nos ha dado a nosotros una autoridad para darle palos a la ley, al pueblo. ¿Explico en eso, hermanos? Somos iguales. Tenemos una responsabilidad distinta, sí, pero no una unción distinta. Lo he hecho para decir, hermanos, eso de me transfirió su unción, me pasó su unción, eso es antibíblico. La unción la tenemos todos. ¿Sí, Dulce? ¿Sí, Heriberto? ¿Sí? No se dejen impresionar por payasos, por favor. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 1, regresemos. Entonces, no todos somos apóstoles, ¿queda claro, hermanos? Sientan tranquilidad, respiren profundo, digan, ay, qué bueno. Yo pensé que si no era Saiyajin, no sé qué iba a pasar conmigo y las esferas del dragón, ¿verdad? Capítulo 1, verso 1 dice así, llamado a ser apóstol, y noten esta parte, apartado para el evangelio de Dios. Apartado para el evangelio de Dios. Noten lo que Pablo está diciendo, su tercer manera de referirse hacia él. Esta palabra, hermanos, apartado, nos expresa y nos dice cómo el Señor lo destina
a un fin específico. Le dispone una tarea específica, apartado para el Evangelio. No hay otra cosa. Yo creo que esta encomienda también es para nosotros, apartados para el Evangelio. Un apóstol, hermanos, tenía una tarea específica, ya lo dije hace ratito, al igual que la tiene un pastor. ¿Sí? Los apóstoles enseñaron todo el consejo de Dios y nosotros los pastores estamos para repetirlo y recordar. Un servidor no puede venirles aquí hablándoles de algo nuevo. No. Yo tengo que venirles a hablar el consejo de Dios. Yo no puedo venir, hermanos, acabo de descubrir algo nuevo, miren, Adán y Eva vuelan. No, yo no puedo hablarles eso no dice la Biblia, eso no dice la Escritura. Yo no puedo estarle haciendo énfasis a este tipo de cosas. Yo llego y digo, ¿saben qué, hermanos? Les voy a repetir los oráculos de Dios, los preceptos, los mandamientos, lo que dice la Escritura. Miren lo que Dios tiene para nosotros. Yo no puedo llegar a ustedes y decirles, miren, hermanos, encontré una nueva ola. Esto es ahorita lo más nuevo, lo que anda dándose aquí. No. Nuestra misión, nuestra manera de apartarnos del Señor es para el Evangelio, no para otra cosa. Entonces mi misión es venirles a vaciar los consejos que Dios ya ha establecido por medio de su palabra, no venir aquí con cosas nuevas, ¿sí? Verso 2. Ya mero me callo, Y luego dice el verso 2, apartado para el Evangelio de Dios, dice que Él había, noten aquí, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. El Evangelio predicado, profetizado, desde antes de sus profetas en las santas Escrituras. ¿Ustedes pueden creer esto? Que Dios siempre estableció desde el principio el Evangelio. Sería muy interesante hacernos una pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Ya lo hemos dicho, ¿no? Son buenas nuevas, buenas noticias. Si yo le dijera a usted en esta tarde que le tengo buenas noticias del presidente de la República, usted me escucharía, ¿verdad que sí? Oiga, le tengo buenas noticias del presidente de la República. Si yo le dijera a usted, ya usted no va a aportar impuestos. Incluso el presidente dice que usted va a tener una labor muy importante. Usted me escucharía, pondría atención. Si yo le dijera, tengo buenas noticias para usted acerca de la Lotería Nacional, usted por supuesto que me pondría atención. Y si yo le dijera, tengo buenas noticias acerca de Dios para usted, ¿quién sabe si me escucharía? Es la labor de todos nosotros, de venir y de ir a anunciar esas buenas noticias que el Señor ha establecido a este mundo pecador. ¿Cuáles son las buenas noticias? Bueno, para decir las buenas noticias, primero hay que decir las malas noticias. Para hablar de una cura, primero necesitamos reconocer que hay una enfermedad. Entonces, para poder hablarle las buenas noticias al mundo pecador, es necesario que sepa las malas, para que le hagamos una considerable importancia, le demos su realce a las buenas noticias. Entonces vemos que esas buenas noticias estaban predicadas, prometidas desde antes de los profetas. Pregunto, ¿dónde es la primera vez que se menciona el Evangelio en la Biblia, hermanos? Génesis, capítulo 3, verso 15. ¿Me acompañan? ¿Qué dice? Y pondré enemistad entre ti, le está diciendo la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿De qué está hablando? Es el protoevangelio. Es el evangelio prometido desde el huerto del Edén. Ese es el evangelio. Ahora, vemos ahí el evangelio presentado, vemos ahí el evangelio de alguna manera manifestado. Y lo interesante de todo esto, hermanos, que aparte el evangelio lo vemos representado. Los versículos siguientes, Lili, creo que si no me equivoco, el versículo 10, bueno, vamos a seguir leyendo hasta el 17 y 18. Me gusta, si no me equivoco es el 21, 3:21. Dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, hermanos, y los vistió. Ahí el Señor ya nos estaba representando los beneficios del evangelio.
que Él algún día nos vestiría a nosotros con túnicas de pieles, y que esas pieles representan la justicia de Dios, las vestiduras que necesita el cristiano para poder caminar en justicia en esta tierra. Vemos cómo el Señor viste a Adán y a Eva de esta justicia. Ellos pueden caminar delante de Dios y ahora ellos mismos son justificados por Dios, porque ¿quién asesinó a los animales? Dios. Regularmente le pregunto a las personas, ¿quién crucificó a Cristo? Y la gente me responde, los judíos, los romanos, los soldados, los fariseos, Pilato, Herodes. Pero la gente, hermanos, está muda cuando le decimos que Dios fue quien crucificó a Cristo. ¿Acompañan a Isaías? Isaías 53. Versículo 10. Si fijan ustedes en su Biblia, dice sufrimientos del siervo de Jehová. Estamos viendo nuevamente el término siervo. Miren versículo 10. ¿Qué dice? Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole ¿a qué? A padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, hermanos, prosperada. Dios se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz del Calvario. Que todo lo contrario de lo que pasa en la actualidad. El Evangelio no es nada novedoso. Fue anunciado desde el tiempo de Adán, lo pasó por Abel, lo pasó por Enoc, por Noé, por Moisés, etcétera, etcétera, Abraham, los patriarcas, los profetas, los sacerdotes. Y siempre Dios fue anunciando el Evangelio. Incluso en el tabernáculo nosotros vemos a Dios apuntando hacia Cristo. La gente en la actualidad acostumbra a divorciar el Antiguo Testamento con el Nuevo, a pensar que difieren y que no tienen nada que ver. Decimos, no, el Antiguo del Testamento es la ley, no, el Nuevo Testamento es la gracia, ya estamos en la gracia. La gracia la vemos, hermanos, desde el Antiguo Testamento. Y la gracia la vemos, ¿cómo se llamaba esa tapa? Que cubría el arca del pacto. La tapa del propiciatorio. Esa representaba y apuntaba a Cristo, y esa tapa también se le conoce como la tapa de gracia, donde se le vertía la sangre para que no se nos juzgara y no se nos condenara de acuerdo a la ley. Por eso ahí se condonaban los pecados del hombre, hasta que Cristo viene y toma y carga con esos pecados antiguos y pasados y los crucifica. Pues ahí la obra tan maravillosa de nuestro Dios. La primera vez que se promete el Evangelio, ya lo vimos en Génesis, y no solo en Génesis, a través de todas las Escrituras. Romanos 3 al 5, ya para despedirnos, vamos a regresar. Dice el apóstol Pablo, ahora ya vimos el Evangelio, ya dice el mensaje, ¿verdad? Ya vimos el mensaje prometido. Ahora en el versículo 3 habla del tema del Evangelio. Miren, ¿cuál es el tema del Evangelio? ¿Acerca de quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu. Ahí en lugar de decir Espíritu Santo, era una expresión coloquial en ese entonces del Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado por la obediencia, ¿qué, hermanos? A la fe. Oigan, ¿quién nos dio esa obediencia a la fe? Cristo. Dice, en todas las naciones por amor a su nombre. Mencionan las naciones hasta donde ha llegado el Evangelio, ¿sí? Ahí vemos el tema. Y miren ahora del versículo 6 al 7, vemos ahí los llamados del Evangelio. Dice el 6, entre los cuales estáis también ustedes, llamados a ser ¿de quién, hermanos? De Jesucristo,
A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, les dice, llamados a ser ¿quién, hermanos? Santos. Y miren el saludo coloquial. Los judíos se saludaban shalom, ¿sí? Paz. Y los griegos era un saludo muy familiar. Ustedes dense cuenta que en las cartas del apóstol Pablo, seguido saluda a él, que la gracia. Un saludo muy de acuerdo a los judíos, a los gentiles griegos. Decía él, gracia, le saluda. Él dice, pues yo veo que ahí hay judíos y gentiles. Le saluda gracia y paz. A vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como muchos de nosotros tenemos peligro, tenemos problema para aceptar esta terminología. Yo en su momento tuve tantos prejuicios para ello, trataba de omitirlos, dije, pues es la Biblia, yo no puedo quitarle ni agregarle palabras. Y es claro, el apóstol Pablo habla de gracia y paz a ustedes de Dios, nuestro Padre, dice él. Y luego agrega, y del Señor Jesús. Ah, caray, pues ¿qué no estamos hablando del mismo? ¿Cuántos prejuicios crecí yo con eso? Pero definitivo está hablando el apóstol Pablo, nuestro Padre tuvo un hijo y su hijo es Cristo Jesús, el cual vino a morir por nosotros, otorgarnos redención. Esta carta, hermanos, vamos a encontrar la respuesta a muchas preguntas. Vamos a encontrar la respuesta a preguntas como ¿Jesús es Dios en realidad? Vamos a encontrar respuestas como ¿cómo es Dios? ¿Cómo puede enviar Dios personas al infierno? ¿Por qué los hombres rechazan a Dios y a Cristo? ¿Cuál es el pecado más grande del hombre? Vamos a ver en esta carta. ¿Cómo puede una persona que nunca ha escuchado el Evangelio tener responsabilidad? ¿Quién es un judío verdadero? ¿Acaso una persona puede guardar la ley a perfección? ¿Cómo puede un pecador ser perdonado y justificado por Dios? ¿Qué relación tiene Abraham con el cristianismo? ¿Por quién murió Cristo? ¿Qué es la gracia y qué relación tiene con la ley? Esto nos va a responder, y muchas preguntas más nos las va a responder el apóstol Pablo por medio de su carta. Ustedes, probablemente ahorita fue la introducción, lo hice de una manera muy, desde detalles. ¿Sí? Discúlpenme si hablé muy rápido, si me aceleré y de alguna manera no dejé que ustedes captaran algunas cosas, pero vamos a irle dándole respuesta a estas preguntas. La carta a los romanos, hermanos, la vamos a disfrutar. Sí, vamos a disfrutar, vamos a abrazar tantas cosas que hemos olvidado.